estar con ustedes. Vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Números. Vamos a ver del versículo 12, perdón, capítulo 12, del versículo 1 al 16. Y en esta ocasión podemos ver cómo sucede una situación que pues es similar a algo que nos puede ocurrir actualmente. Pero al final esto es algo humano, pero delante de los ojos de Dios no es así. Y bueno, vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 12. Y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta del Señor. Le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y aquí podemos observar tres características importantes que podemos llegar a vivir o llegar a tener y que Dios nos pide. Y la primera podemos ver cómo María y Aarón pues hablaron en contra de Moisés, como iniciaba estos versículos. Tal vez puede ser a causa de celos, no sé, cuestionaban a Dios porque él le hablaba a Moisés y no lo hacía por medio de ellos. Ellos reconocían que ya había hablado por medio de ellos, pero en esta ocasión ellos tomaron en cuenta esta situación. Y para Dios esto era algo grave, ya que uno, pues estaban dejando a un lado lo que Dios hablaba, o sea, se enfocaban más en, pues, en las cosas terrenales, le daban esa importancia a través de quién se daba la palabra y no cuál era la palabra que Dios hablaba. Y pues también comenzaron a murmurar o pues a hablar de un siervo de Dios y cuestionaron pues esta forma de cómo se estaban haciendo las cosas. Y en muchas ocasiones podemos estar viviendo una situación similar. Tal vez no estamos tan a gusto en cómo se están dando las cosas, creemos que pues podrían darse de alguna forma, podrían ser diferentes, pero debemos de ser humildes, debemos dejar pues a un lado el por qué no se hace así, por qué no se hace de esta forma, el cuestionar. Y aunque pudiera ser algo pues no tan grave, para Dios sí, para Dios es importante el corazón y debemos de recordar siempre que Él es sabio y Él sabe cómo hace las cosas, de qué forma y aún cómo se las va mostrando a las personas. En esta ocasión, pues yo veo una actitud que Dios vio en Moisés y que no la vio ni en María ni la vio en Aarón. Y es que Moisés era un hombre manso. La definición de manso es una persona gentil, una persona bondadosa, una persona que es tranquila, que pues no busca pleito. Y para Dios eso fue más importante, el ver el corazón de Moisés. Y para mí ese sería el segundo punto. Debemos de tomar esa actitud que Moisés tenía, ser mansos. Debemos de morir a nosotros y pues simplemente dejarnos guiar por su espíritu. Tener un corazón apacible, un corazón pues tranquilo, que simplemente esté dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar y hacer en nuestras vidas y las cosas como Él las quiere que sucedan. No solamente pues los que estaban a su alrededor se daban cuenta de ese carácter que Moisés tenía, sino lo más importante, Dios lo veía. Y a Dios le importó pues más eso. Muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en donde pues las personas externas
nos atacan o empiezan a hablar mal de nosotros. Pero qué importante es poder tener ese corazón tranquilo, porque cuando llegan esas situaciones, tener un corazón o una actitud tranquila, la actitud que nosotros tomemos va a ser diferente. Y pues bueno, Dios respaldó a Moisés. Él, él lo respaldó y aunque él estaba en una situación donde los que estaban a su alrededor sentían envidia o cierta envidia, pues él levantó su cabeza y él lo defendió. Entonces, pues bueno, la tercera situación o el tercer punto que yo destacaría sería que Dios habla. Y podemos ver cómo no se queda solamente mirando, sino él actúa ante las situaciones. Y en esta ocasión, él habló con María y habló con Aarón y de cierta forma trajo juicio a sus vidas. En estos versículos pues podemos ver cómo les da instrucciones, ¿no?, específicas de lo que tienen que hacer. Sin embargo, pues más adelante vemos cómo Dios los corrige. Al final de los versículos que leímos dice que él se enfureció y trajo juicio. Y pues al final, por amor, es que da estas instrucciones. Y también, pues él también ve que María y Aarón son sus hijos. Y esto sirve pues para poder corregirlos y poder tener ese orden que a Dios le gusta. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. En el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Pero pues al final Dios en su infinita misericordia permite que ellos vengan delante de Moisés y se arrepientan. Y comienza esta restauración para sus vidas. Para ellos este proceso en donde Dios obra, en donde Dios trabaja para poder sanar tanto pues su cuerpo, la parte física, actúa también en la parte espiritual. Y esto lo encontramos en los siguientes versículos, que ya es del final, del 11 al 15, en donde dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y más adelante dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. Y vemos cómo después de que Aarón y María se arrepienten y confiesan cuál ha sido el error que ellos han cometido, Moisés los perdona y él se muestra humilde. Moisés vuelve a mostrar un corazón conforme al de Dios y a pesar de que él, o sea, sintió esto, intercede por ellos. Y dice la lectura, como lo acabamos de ver, que va delante de Dios y que pide para que Dios los ayude y Dios los sane y Dios los restaure. Y en este tiempo entra esta misericordia, pues al final Dios permite que vivan esta situación durante 7 días y las instrucciones que ya leímos. Es necesario que para esta restauración, pues ella salga del campamento, ella se aparte. Pero posterior a eso se reincorpora y estas palabras que nosotros hablamos, pues al final pueden servir para edificar o para destruir. Debemos de tomar en cuenta que lo que decimos, pues al final sí importa. Lo que hablamos puede llegar a tener un, un tiempo para sanar, un tiempo para servir, o puede traer a nuestras vidas esclavitud. Puede tener incluso un juicio en nuestras vidas. Entonces, pues yo los invito a eso, a que escudriñemos pues lo que pensamos, que vayamos incluso delante de Dios y que le pidamos que Él nos dirija, que Él nos diga lo que tenemos que hablar o lo que tenemos que callar y que Él pueda ser el que gobierna nuestra vida en todas las áreas, que podamos ser mansos y sobre todo que podamos tener esa obediencia y esa diligencia de ver
lo que Dios quiere, que podamos hablar, porque nuestras palabras al final sí importan, lo que hacemos sí importan, y aunque pareciera no tan grave, para Dios sí. Entonces, pues bueno, también los invito a que sigamos escudriñando su palabra, que podamos seguir viendo estos devocionales y pues bueno, gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga.